Hola. La mayoría de las personas creen que la vida es una prueba de resistencia emocional. No lo es. La vida es una fuerza de presión, y su función no es cuidarte, es romperte. No importa tu moral, tu bondad o tus intenciones. En algún punto, algo va a ceder. Una traición, una pérdida, una humillación, un fracaso que no estaba en tus planes. Y ahí ocurre el verdadero examen. No cuando todo va bien, sino cuando descubres qué parte de ti se quiebra primero. Antes de continuar, deja un like y suscríbete. No por apoyo, por disciplina. Este tipo de conocimiento no se consume de forma casual. Hay una razón por la que Maquiavelo sigue siendo incómodo siglos después. No hablaba de cómo debería ser el ser humano, sino de cómo realmente es cuando el entorno deja de ser amable. Él entendió algo que la psicología moderna confirma con otros nombres. Bajo presión, la mente no se vuelve más noble, se vuelve más clara o más peligrosa. Cuando la vida golpea, el sistema emocional entra en pánico. La amígdala se activa. El cuerpo busca alivio inmediato. La mente exige sentido. La mayoría reacciona desde ahí. Impulsos, quejas, rabia mal dirigida. No porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron otra forma de responder. Maquiavelo lo habría llamado ingenuidad. Hoy lo llamamos falta de regulación emocional. Una mente fría no es una mente sin emociones. Es una mente que no les obedece. Y eso cambia toda la ecuación del poder personal. Imagina dos personas perdiéndolo todo el mismo día. El mismo golpe, la misma pérdida. Una entra en espiral. Necesita culpables, explicaciones, consuelo. La otra se detiene. Observa. No se calma porque sea fuerte. Se enfría porque entiende que reaccionar en caliente siempre deja ventaja al entorno, nunca a uno mismo. Esa pausa es poder. Maquiavelo sabía que quien no controla su respuesta interna termina siendo controlado externamente, por otros, por las circunstancias, por el azar. La mente caliente busca justicia, la mente fría busca posición, y la vida no recompensa la justicia emocional, recompensa la adaptación estratégica. La sociedad romantiza la sensibilidad, pero penaliza la fragilidad. Te dice que expreses lo que sientes, pero te castiga cuando eso te vuelve predecible. Porque una mente dominada por emociones intensas es una mente fácil de leer, fácil de provocar, fácil de mover. Exactamente lo contrario de lo que necesitas cuando la vida deja de negociar. Entrenar una mente fría empieza con una renuncia incómoda. Aceptar que no todo merece una reacción inmediata. Que no todo dolor exige expresión, que no toda herida necesita ser mostrada. El cerebro aprende rápido cuando entiende que el silencio también es una respuesta y que la contención no es represión, es selección. Maquiavelo no hablaba de crueldad gratuita, hablaba de lucidez, de entender que el mundo no se adapta a tu sensibilidad y que cuanto antes internalices eso, menos veces tendrás que aprenderlo a golpes. Una mente fría observa patrones donde otros solo sienten ataques personales. Ve dinámicas donde otros ven ofensas. Calcula cuando otros imploran. Y esa diferencia, al repetirse, empieza a construir una forma distinta de estar en el mundo. Una en la que el dolor no desaparece, pero deja de gobernar. Una en la que cada ruptura se convierte en información. Y cada pérdida en una lección que no se anuncia, no se comparte, no se exhibe, sino que se integra lentamente, hasta que reaccionar deja de ser la norma y pensar se vuelve el reflejo dominante. La mente que no ha sido entrenada interpreta cada golpe como una injusticia personal. Se pregunta, ¿por qué a mí? Como si la vida llevara un registro moral. Esa pregunta no busca comprensión, busca alivio. Y el alivio inmediato es el enemigo silencioso del poder mental. Maquiavelo lo entendía con crudeza. Quien necesita consuelo pierde margen de maniobra. La mente fría opera con otra lógica. No discute con el hecho, lo asimila. No se indigna, mide. No se justifica.
se ajusta. Cuando algo se rompe no se pregunta por el culpable, analiza la estructura. ¿Qué falló? ¿Qué se expuso? ¿Qué dependencia quedó al descubierto? Porque toda ruptura revela una debilidad previa que había sido ignorada mientras todo funcionaba. La neurociencia lo confirma. El cerebro bajo estrés busca atajos, simplifica la realidad, exagera multitud de amenazas, reduce opciones. Pero cuando entrenas la frialdad, obligas al sistema nervioso a tolerar la incomodidad sin reaccionar. Y esa tolerancia cambia la química interna. El impulso pierde urgencia. El pensamiento gana espacio. Aparece una ventaja invisible. Tiempo mental. El tiempo mental es poder. Es la capacidad de no responder en el momento que el entorno espera, de no decir lo que otros anticipan, de no hacer lo que sería fácil. En términos maquiavélicos, es negar al mundo la satisfacción de tu reacción. Y eso descoloca, porque la mayoría de las dinámicas humanas se sostienen sobre respuestas previsibles. Miedo, culpa, necesidad de aprobación. Observa cómo funcionan las relaciones cuando alguien pierde el control emocional. Las palabras se filtran solas, las intenciones se vuelven evidentes, las cartas quedan sobre la mesa sin haber sido jugadas. Una mente caliente revela su estrategia sin darse cuenta. Una mente fría la oculta incluso de sí misma hasta que es necesaria. Maquiavelo no hablaba de dominar a otros primero, sino de no ser dominado por uno mismo. Sabía que el mayor riesgo no es el enemigo externo, sino la reacción interna desordenada. El verdadero colapso no ocurre cuando pierdes algo, ocurre cuando permites que esa pérdida defina tu comportamiento futuro. Entrenar la mente fría exige aceptar una verdad incómoda. Nadie va a detenerse por tu dolor. El mundo sigue, las personas continúan, las oportunidades cambian de manos. La empatía es limitada, la memoria ajena es corta. Aferrarse a la herida es una forma elegante de quedarse atrás. Por eso la mente fría no se construye con frases motivacionales, sino con hábitos silenciosos. Aprender a no explicar de más, a no reaccionar a la provocación menor, a no buscar validación cuando el orgullo está herido. Cada vez que eliges contención en lugar de descarga, refuerzas una estructura interna que no depende del estado emocional del momento. La psicología oscura no trata de volverte insensible, trata de volverte ilegible. Cuando otros no pueden anticipar tu reacción, recuperas control. Cuando no entregas tu estado interno al primer estímulo, te vuelves menos manipulable. Y cuando entiendes que el dolor no te autoriza ni perder la compostura, empiezas a jugar en otro nivel de la experiencia humana. La vida seguirá intentando romperte, no porque seas especial, sino porque así funciona la presión. Pero cada impacto, si no te dispersa, si no te hace reaccionar de forma automática, empieza a endurecer algo distinto. No el corazón, sino el criterio. Y cuando el criterio se vuelve más fuerte que el impulso, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta silenciosa, precisa, preparada para moverse incluso cuando todo alrededor exige caos. Existe un momento específico en el que la mente deja de ser víctima y empieza a convertirse en estructura. No es épico, no es visible, nadie lo aplaude. Es el instante en el que entiendes que reaccionar como siempre ya no te sirve, que seguir sintiendo de la misma manera solo garantiza repetir el mismo resultado con distintos escenarios. Maquiavelo entendía que el ser humano no cambia cuando comprende, cambia cuando ya no puede permitirse seguir igual. Por eso la mente fría no nace del deseo de poder, sino del agotamiento de perder. De ver cómo otros deciden el ritmo, la narrativa, el desenlace, mientras tú solo respondes. La frialdad aparece cuando te das cuenta de que cada explosión emocional ha sido en el fondo una concesión. Hay personas que confunden frialdad con dureza. Es un error. La dureza es rígida, se rompe con facilidad. La mente fría es flexible, se adapta sin perder forma.
Puede escuchar sin absorber, observar sin involucrarse, participar sin exponerse. Esa capacidad no es innata. Se entrena enfrentando el impulso y negándole salida inmediata. Piensa en el silencio incómodo después de una provocación, en el mensaje que no respondes, en la explicación que decides no dar. Ahí ocurre el verdadero entrenamiento. El cuerpo pide descarga, la mente pide justificación, el ego pide restauración. Y tú no le das nada, no por superioridad moral, sino porque entiendes que cada reacción innecesaria es información regalada. Desde la psicología conductual, esto se llama extinción del refuerzo. Cuando el entorno deja de obtener la respuesta que espera, cambia su comportamiento. Desde Maquiavelo, es simple estrategia. No muestres tu patrón, no entregues tu punto débil, no permitas que el otro aprenda cómo moverte. La mente fría empieza a notar algo inquietante. Cuando no reaccionas, el mundo se revela. Las personas muestran más de sí mismas. Insisten, se frustran, exageran. Lo que antes parecía una agresión personal se convierte en una dinámica predecible. Y lo predecible deja de ser amenazante. Este es un punto clave que pocos aceptan. El dolor emocional no te vuelve profundo, te vuelve transparente. Quien sufre de forma abierta comunica necesidad. Y la necesidad, aunque se disfrace de autenticidad, coloca al otro en ventaja. Maquiavelo no despreciaba la emoción, despreciaba la dependencia que nace de no saber manejarla. Por eso entrenar la mente fría implica redefinir tu relación con el sufrimiento. No se trata de evitarlo, sino de usarlo como materia prima. Cada golpe deja datos, sobre ti, sobre los demás, sobre el contexto. La mayoría se queda en la sensación. El que entrena frialdad extrae información. Con el tiempo, algo cambia. Ya no necesitas demostrar fortaleza, porque no estás defendiendo nada. Ya no explicas tus decisiones porque no buscas permiso. Ya no reaccionas rápido porque no estás compitiendo por atención. La mente fría no corre, observa cómo otros se cansan. Maquiavelo sabía que el poder más estable es el que no necesita exhibirse. Y la mente que aún ha aprendido a no desbordarse se vuelve difícil de leer, difícil de empujar, difícil de romper del todo. Puede doblarse, puede retroceder, puede perder momentáneamente, pero no se dispersa. La vida seguirá presionando, cambiando las reglas, atacando por donde encuentre apertura. Pero cuando la mente deja de responder desde la herida y empieza a responder desde el cálculo, algo fundamental se reorganiza internamente. Ya no vives esperando que el entorno sea justo, vives preparado para que no lo sea. Y esa preparación silenciosa, acumulada golpe tras golpe, empieza a construir una forma de control que no se anuncia, no se presume y no necesita ser explicada. La mayoría nunca llega a este punto, no porque no pueda, sino porque exige una renuncia que pocos están dispuestos a hacer, dejar de verse como el centro moral de su propia historia. Maquiavelo entendía que el mundo no se organiza alrededor de la justicia individual, sino alrededor de fuerzas, intereses y reacciones. Y quien no lo acepta, queda atrapado en la queja perpetua. La mente fría no espera que la vida sea amable. La estudia, aprende su ritmo, anticipa sus golpes. No se ilusiona con estabilidad, se prepara para la ruptura. Por eso, cuando llega el impacto, porque siempre llega, no colapsa, se reconfigura. Mientras otros pierden identidad en la pérdida, esta mente ajusta su forma sin perder dirección. Aquí está la verdad que incomoda. No te rompes por lo que ocurre, te rompes por cómo interpretas lo que ocurre. Dos personas pueden vivir el mismo evento y salir en extremos opuestos. Una se victimiza, la otra se vuelve más precisa. La diferencia no es el dolor, es el entrenamiento interno previo. Maquiavelo no buscaba crear monstruos emocionales. Buscaba individuos que no se traicionaran a sí mismos en el momento crítico. Personas capaces de sostener el pulso cuando la emoción exige descarga.
Porque en ese instante, cuando decides no reaccionar como se espera, nace una forma de libertad que no depende del entorno. La mente fría no elimina la sensibilidad, la gobierna. No anula el miedo, lo coloca en su sitio. No niega el sufrimiento, lo procesa sin permitir que dirija el timón. Y cuando eso ocurre, algo esencial cambia. La vida puede seguir intentando romperte, pero ya no encuentra el mismo punto de quiebre. No porque seas invencible, sino porque dejaste de ser predecible. Y ahí está el verdadero legado maquiavélico. No endurecerte para resistir, sino volverte consciente para no ceder el control interno en el peor momento. Cuando entiendes esto, la vida deja de ser una amenaza constante y se convierte en un terreno que sabes leer, incluso en el caos. Si este contenido te hizo pensar, no es casualidad. Este canal no está diseñado para entretener, sino para afinar la mente. Suscríbete y deja tu like, no como gesto automático, sino como señal de que estás dispuesto a mirar la naturaleza humana sin adornos. Aquí no entrenamos emociones, entrenamos criterio.